Este miércoles, jueces de la Corte Penal Internacional rechazaron la petición de Israel para retirar las órdenes de detención contra el primer ministro de ese país, Benjamín Netanyahu, y curiosamente, también hoy hubo ataques de Israel a Damasco, en lo que ya parece una estrategia para desviar la atención de Benjamín Netanyahu cada vez que tiene un conflicto interno político, cada vez que se enfrenta a la oposición, a una disminución de su fuerza en el Congreso. El primer ministro de Israel emprende este tipo de acciones bélicos, escala un conflicto bélico en Medio Oriente y bueno, hoy la decisión de los jueces fue publicada en el sitio web de la Corte Penal Internacional, donde se lee que también rechazaron una petición para suspender una investigación más amplia sobre los crímenes que se han suscitado en territorios palestinos. Este documento de 13 páginas emitido por la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional. Pero para entender más alrededor de este tema y cómo Benjamín Netanyahu parece aprovecharse de los conflictos, del escalamiento de los conflictos en Medio Oriente, nos acompaña Emma Landeros, periodista, experta en terrorismo y conflictos bélicos en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Emma? ¿Qué pasa con Benjamín Netanyahu? ¿Pensamos muy mal o de verdad aprovecha cada vez que tiene un problema interno político, cada vez que está debilitado políticamente, emprende un conflicto con sus vecinos? Es una muy buena hipótesis, sin embargo no le hace falta. Israel siempre ha sido el brazo ejecutor de Estados Unidos en Oriente Medio, entonces ya vimos cómo lo protegió Trump en algún momento cuando se acercaban las diligencias de su juicio, ¿no? De estas tres acusaciones que tiene: soborno, tráfico de influencias y otra más de corrupción. Realmente a Siria ya lo había atacado a inicios de enero, cuando acordemos que en diciembre sale Bashar al-Assad y llega este régimen que es islam, o sea, es islamista. Esto le prende las alarmas a Netanyahu. Y ahorita mismo que el régimen apenas está, por así decirlo, en pañales, vemos a un Netanyahu que está aprovechando a que no se estabilice del todo. Israel siempre ha protegido a la parte de los drusos que está en esta ciudad. Más o menos son como un 3% de la población, o sea, son muy pocos, pero son autónomos y están luchando por mantener esa autonomía. Ya en algún momento Israel había anexado tierras de los drusos y por eso es que los está protegiendo. Podría ser, sí, que casualmente sucede ahora, pero recordemos que quien inició los ataques, el gobierno sirio, comienza a atacar junto con los beduinos a los drusos. Israel, no sé si es una coincidencia, pero sí tenía que evidentemente responder porque es un pequeño brazo, un pequeño feudo de Israel, ¿no? Entonces, sobre todo porque, repito, el gobierno es de Islam, ¿no? Es islamista, entonces era evidente que tiene que tener un control para que no poco a poco vayan ganando espacios hacia la frontera con Israel y de pronto puedan ser los aliados de los palestinos, Gustavo. Y entonces, precisamente, ¿cómo entendemos entonces toda esta serie de conflictos en los que se involucra Israel, en Gaza, en Irán y ahora, bueno, o continuando en Siria? Realmente es evidente que quiere una guerra regional, sobre todo porque ahorita mismo está al frente un gobierno, hablo de Estados Unidos, que le está dando el mayor apoyo y muchísimo más del que le dio Biden o el que en su momento le hubiese podido dar Kamala Harris, ¿no? Porque de alguna manera Estados Unidos ha puesto todo su empeño atacando a Irak. Si es posible, ahorita mismo vimos cómo es que le pone un alto, por así decirlo, a Israel y le dice que se detenga, sobre todo porque Siria es un país que no se le puede aprovechar mucho. Ellos están en conflicto desde hace tiempo y la verdad es que en Siria se vive una guerra muy vieja, es decir, casi casi con ballestas, ¿no? De ese nivel de armamento, ¿no? Entonces, más bien siento que está en su momento, está siendo respaldado totalmente. Netanyahu principalmente, que está totalmente desatado, ¿no? Y está protegiéndose porque de pronto ya tiene dos derrotas en 2 días. Estamos hablando de la corte.
que es una derrota al exterior, y al interior estos dos partidos ultraortodoxos que se van y lo dejan de 120 a 50 escaños. Que esto no es del todo una derrota porque justamente sucede cuando están yéndose de receso y vuelven hasta octubre más o menos, entonces le da tiempo de negociar y en una de esas pues vuelve a tener la mayoría. Estamos Precisamente, viendo a un Netanyahu bastante desatado, te decía. precisamente, ayúdanos a entender cuál es el panorama al interior de Israel de Benjamín Netanyahu con esta nueva conformación que nos estabas platicando. Aparentemente podríamos decir que está debilitado, pero te repito, le da tiempo de negociar totalmente. En una de esas, sí logra que los chicos que son estudiantes de la Torá puedan estar exentos del servicio militar, porque esa es la principal petición o el enojo que tenían estos dos partidos. Recordemos que estamos hablando de un territorio totalmente religioso y que la guerra y la religión han marcado mucho los conflictos bélicos. Estamos viendo a un Netanyahu que seguramente se va a mover porque son partidos de ultraderecha que no están de acuerdo con el alto al fuego, a menos que se erradique Hamas. Y mientras eso no suceda, pues Israel va a seguir erradicando o haciendo esta limpieza étnica, porque más que atacar a Hamas, Netanyahu está haciendo una limpieza étnica. Muy bien, muchas gracias, Emma Landeros. ¿Qué se nos está escapando? ¿Qué tenemos que observar de este conflicto y de esta recomposición al interior de Israel y fuera de Israel? Tenemos que ver cómo es, más que políticamente o geopolíticamente, debemos de ver, voltear un poco a ver de manera humana cómo es que se está comportando, por ejemplo, la Unión Europea, que dice no vamos a reprender a Israel, sino que simplemente vamos a observar hasta dónde están llegando los intereses económicos, políticos y para quedar bien con Estados Unidos, porque finalmente Israel no le va a dar nada a la Unión Europea para que se detenga ante todo este genocidio y toda esta masacre que está sucediendo en Gaza. SPR Informa. Tus causas son noticia.